Me escuchan. En realidad, Jaime no necesita presentación, Mario tampoco, ellos se van a presentar. Yo voy a aprovechar entonces para darle la bienvenida en nombre del Museo del Libro Venezolano y sobre todo invitarlos a que cuando terminen se paseen por la exhibición por la que inauguramos el museo, que está dedicada a Ifigenia de Teresa La Parra porque cumple 100 años. Lo que van a ver es un ejemplo de lo que planeamos hacer en el futuro con todos los temas que tengan que ver con los libros. ¿Ok? Entonces, bueno, de nuevo les doy la bienvenida y los dejo con las estrellas. Gracias. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos acompañando hoy a Jaime Ballestas, Otrova Gomas, el único autor venezolano capaz de convocar a más de 50 personas un miércoles a las 4 de la tarde, con sol, con lluvia, con estas anomalías climáticas. Multifacético, es inventor, ha viajado por el mundo, se ha mareado de tantas vueltas que le ha dado el mundo, ha hecho litigios como abogado, ha escrito más de 10 libros de relatos, 3 novelas, se hizo pasar por el hombre más malo del mundo, pero descubrimos leyéndolo que es más buena gente. Muchos de los que estamos aquí hoy hemos comenzado a leer, a escribir, a adentrarnos en el mundo de la literatura y de la ficción gracias a los relatos de Jaime Ballestas. No ha sido Gallegos, no ha sido Teresa de la Parra, que bueno, pueden pasarse por la presentación que tenemos acá, por este homenaje, por esta exposición, por sus 100 años de Ifigenia, pero nadie ha logrado atraer tanta gente como Jaime Ballestas, y no estoy exagerando, a las letras, a la literatura. Por eso estamos hoy aquí convocándonos, rindiéndole homenaje, y él como regalo nos ha dado sus memorias, la danza incesante. Quisiera, para empezar esta conversación, preguntarle a Jaime qué le recomendaría a aquellos que están empezando a escribir, quieren escribir relatos, novelas, cuentos, incluso poesía, en estos tiempos donde TikTok satura las redes y las mentes de todos. Lamento que mi voz está ya deteriorándose, la parte craneal interna que se pega con mi garganta está deteriorada a un nivel en donde ya casi no hablo, sino grito, porque no me oye, y es porque el oído tampoco funciona, igual que 3 muelas que están dañadas del todo completamente. Pero sigo adelante porque todos ustedes van a seguir igualitos que yo. No hay uno que se salve, ni los nietos de vosotros. Pero vamos a alargar el plazo de presencia en este planeta. Esto es tan complicado y uno duda de que va a poder llegar a ver el final, porque la tendencia a la Tercera Guerra Mundial se agudiza cada día más y de verdad que va a ser muy difícil sobrevivirla. En relación a la pregunta, les voy a explicar brevemente, y aquí está hablando Jaime Ballestas, que en realidad creó un personaje que se llamó Otrova Gomas. Curiosamente lo creé para proteger a un abogado que era yo, y el cual tenía una clientela a la cual me había costado mucho irla levantando, y me asustaba el hecho dramático de que me abandonaran porque yo era un humorista y daba ganas de reír y no era serio, que es lo correcto en un abogado. Pero se produjo el fenómeno de que al salir el libro donde yo aparecí como autor, disfrazado del hombre más malo del mundo, un hombre siniestro, con una ropa y una barba y unos anteojos oscuros, y todo el mundo decía quién es este, quién es este, quién es este, y después una periodista del Nacional, 2 libros después de los que me habían protegido, ese boom que se produjo de curiosidad, de saber que
era otro goma. Jaime Vallecas, su abogado, hizo que se me llenara el bufete el doble de lo que tenía. Ahí fue donde me empecé a hacer rico, mucho antes del atraco del Banco Central y también de la venta de libros que muchos de los presentes me ayudaron a levantar mi capital, con el cual he estado viajando, exportando frutas al extranjero y con las frutas me he defendido. Ha sido una vida larga, complicada. Escribir es un problema en esta época. Confieso que no es fácil, básicamente por una razón: los teléfonos. El teléfono nos agotó a los escritores porque nos limitó el espacio para desarrollar una idea. A mí me ha costado demasiado el meter en Facebook, que es una de las redes que yo más utilizo, porque si trato de hacerlo por Instagram, imposible de hacerlo, igual que X o Twitter, no hay manera de más de breves, muy pocas palabras, muchos pensamientos breves. Se permite, como diríamos, un refrán, un chiste corto, pero escribir una novela en esta época es un reto. Escribir las memorias me costó 2 años de trabajo, el recordar tantos años de travesías, de actividad intelectual, de experiencias políticas, muy variada la vida. Eso, como lo verán en el libro, de llegar, por ejemplo, a ser instructor de explosivos de las guerrillas de URD de la época. No eran comunistas, sino era contra Rómulo Betancourt, y yo era el hombre que enseñaba a esa gente a utilizar la dinamita. Y de eso, igual, era un abogado muy serio, ahorrador de dinero a mis clientes, porque siempre les proponía el arreglo como condición básica para que el asunto saliera mejor, porque no tendrían que pagar los costosos juicios en los que otros abogados les incitaban para poder cobrar más. Eran 2 personajes distintos, uno que era bueno y el otro que era medio loco, medio aventurero. Y entonces en ese camino se forjó una vida de mucha actividad que comenzó en Budapest a consecuencia de un cargo internacional que tenía precisamente la juventud de URD, y en donde yo ejercí durante 3 años y medio, y en el cual mi trabajo profesional era... Permiso, prueba con esto. ¿Aló? Ahora sí, como que estamos. Vuelve a empezar, Jaime. Vamos a empezar. Tengo que leerme el libro de nuevo. Bueno, entonces perdí el hilo. Bueno, entonces les contaba que ese viaje inicial me llevó, imaginárselo, en 3 años y medio a visitar, sin tener que pagar nada, 37 países en una sola época, y visitando cada uno de los países europeos, todos los países comunistas que me permitieron conocer la farsa comunista, que la pude vivir intensamente, no solo en Budapest, sino en China, en Vietnam, en todos los lugares que había ido para conferencias, que era el trabajo nuestro. Evidentemente también hubo toda la América Latina, después estuvo parte del Asia. Finalmente regresé a Venezuela. En Venezuela, por la crisis económica, que en ese caso no era de todo el país como es la actual, sino yo solo estaba pelando en gordo, porque tenía 3 años y medio sin haber trabajado nunca, sino cubriendo esos trabajos que no pagaban, sino daban el privilegio de viajarlos. Entonces, en ese momento produje una cierta cantidad de dinero que me permitió no solamente viajar de nuevo y hacer un largo recorrido alrededor del mundo en varios años, sino volverme editor. Tenía una ventaja, porque escribir estaba garantizado que iba a salir el libro, pero había algo muy bueno, que habían librerías.
Y libros originalmente empezaron a venderse en buenas cantidades, unos 20 libros en total, pero de ellos unos 10 de cuentos muy humorísticos, 3 novelas con mucho contenido ideológico, y luego los libros de fotografía, todos esos libros los edité en buena parte yo mismo. Y eso fue la tranquilidad de poder escribir como lo hice con esto. Si en este instante yo lo hubiese terminado y se lo ofrezco a una editorial, probablemente me van a decir que van a sacar 100 o 200 ejemplares. Una vergüenza. Realmente escribir para 100 personas o pónganle 500 que se presten ellos mismos los libros, es lamentable. Sobre todo cuando yo había sacado en una primera edición, como en el caso de La araña de 5 patas, 20.000 ejemplares en primera edición, y ellos se agotaron. Estamos en otra época, en otro mundo. Las causas, todo el mundo se las ha achacado, y no lo dudo, es a los teléfonos, al internet, a las redes, que nos robaron el tiempo. Ese tiempo que es fundamental para la lectura, que lo tenemos casi todos los que somos amantes de los libros, organizado. Yo leía todas las noches del mundo una cosa religiosa, 3 horas, de 7 a 11 de la noche, leía permanente. Eso se empezó a acabar. Hay que ver lo que ofrecía la televisión, ya con, no la que era inicial, que también golpeó, sino ya eran con las cadenas de películas que hacen que uno quede totalmente hipnotizado y dominado por esa red, por ese sistema. Después vienen las redes sociales. Eso fue peor que nada porque la diversión, el conocimiento que se puede obtener por esa vía es superior en la práctica a la de los libros. Recomendarle a alguien qué hacer para leer en esta época, te diría, es escribir corto. Y escribir corto es, no podemos pasar de 1 cuartilla y media. No es difícil, y el éxito de ese espacio escrito, esa dimensión de papel escrito, no es mala. Tenemos grandes escritores. Acuérdense de Kafka, que pronto es el aniversario de su muerte. Pero tiene cosas maravillosas en pocos límites. Yo lo hice también. Yo tengo el 80% de mis trabajos fuera de las novelas, son cuartilla y media. Nunca pasé de eso. Es lo que más recomiendo, esa limitación. Luego, utilizar a las redes sociales que lo permiten el equivalente a 1 cuartilla, y cuidado, la mitad de 1 cuartilla, con una idea buena que le haga conocer como escritor cuando se tiene esa capacidad, y intensificar pues la actividad en ese sentido, de no abandonarla semanalmente, tener 3 o 4 días repetitivos de producir material de lectura. Finalmente, evidentemente les recomiendo a las personas que quieren hacerlo, estudiar un poco, leer más de los grandes escritores que son los que nos enseñan. Todo mi humorismo nace con lectura. Empecé con Álvaro de la Iglesia, eso era un español mágico para eso. Hasta el punto que gracias a él, nunca más, salvo de mis amigos, leí un libro de humor. ¿Por qué? Porque me marcó tanto que mis primeros libros tenía evidentemente una copia así casi descarada de su trabajo. Y me di cuenta que era improcedente que yo siguiera leyendo, porque iba a volverme un copista profesional. Esa fue la situación. Bueno, sé de mucha gente. Creo que antes de comenzar esta tertulia, una de tus fans comentó que un tío, un hermano, un primo, justamente leyéndote a ti, le pasaba lo mismo que a ti hace unos años con Álvaro de la Iglesia. Copiaba a otro Vagomas. Entonces, esa cadena interminable de influencias se sigue repitiendo. En un momento dado de esta larga respuesta, arbóreas respuestas, hablaste de la enseñanza, de la educación. Uno de los pasajes más entrañables
de la danza incesante, es justamente cuando hablas de tus memorias juveniles en el Liceo Aplicación. Te pregunto, si hoy, en el hipotético y remoto caso, o no, porque es remoto, ojalá fuese así en esta vida y en este mundo, te tocara ser ministro de Educación, ¿qué aplicarías tú al liceo venezolano? ¿Qué reformas, qué tipo de programas para incentivar desde luego a esos chicos que crecen a la lectura, no necesariamente literaria, sino también la lectura científica y de otras ramas del saber? Ya, bueno, usted como abogado, como filósofo y también como escritor. Bueno, eso es algo terriblemente complicado en esta época, es verdad, porque evidentemente que hay que reconocerlo, los teléfonos sustituyen más de la mitad de la importancia de la educación clásica. Tenemos en Google la posibilidad de saber absolutamente de todo con el dedo en breves segundos. Si queréis saber de las campañas del libertador Simón Bolívar, lo ponen campaña de Bolívar y aparecen todas las grandes batallas y todas las aventuras de su vida. Y así lo es con casi todas las áreas del conocimiento. No hay una frase que uno no le pueda sacar información cultural o enriquecedora desde el punto de vista práctico que no aparezca en Google. El problema de nosotros en Venezuela es muy particular por una crisis económica y política que destruyó las bases de la educación. Total, si llegar a los puntos de, no, aquí no se estudia matemática, o que los alumnos de cuarto grado sean los que le dan la clase a los de segundo, de tercero, porque no se puede pagar a los maestros. Yo no puedo proponer nada que no conlleve un cambio político total, cambio político en donde se organice el Estado, y entre ellos la educación, de una manera mucho más racional. Y por ejemplo les voy a decir que el Liceo Aplicación agotó, porque no es posible lograr en Venezuela, y nunca se logró un nivel que el que daba ese liceo. Recuerdo que en lengua, en quinto año, nosotros estudiábamos inglés, francés, latín y griego. No era por filosofía, sino era para graduarse de bachiller. Los incentivos de los profesores para que nosotros creáramos periódicos, teníamos varios periódicos murales en donde todo el mundo aprendió no solo a escribir, sino a presentar, a cuidar, toda una riqueza educativa de tal magnitud, ¿verdad? En las horas normales, profesores calificados, pagados como siempre en niveles modestos, porque la educación no es de las que paga grandes sueldos, pero eso repetirlo se podría intentar, pero lo veo tan complejo en el país actual nuestro, me abstengo de dar una opinión si no hay un cambio político profundo en el cual se reconstruya todo lo que es la nación, y entre ellos está incluido el caso de la infancia en los colegios. Voy a dar una referencia educativa importante que la ofrecí gratuitamente al país cuando era ministro del Interior del comandante Chávez. Un gran amigo mío de URD era Ignacito Arcaya. No estaba involucrado políticamente en las ideologías esas, simple y llanamente lo nombraron un ministro porque el juego político le llevó a ese cargo. Y yo le llamo un día, porque éramos amigos de larga data, y le digo: Ignacito, yo te voy a pedir algo, sin costo para el país, dame la dirección o el manejo o el poder de penetrar y coordinar a las cárceles de Venezuela. Y tenía un proyecto en el cual el tiempo de los presos se dividía religiosamente. Yo partía de una rigurosidad extrema en dos. En el mediodía destinado a enseñarle y que desarrollaran y aprendieran y hasta produjesen
en una profesión. ¿Te gusta la cocina? Vamos a enseñarte. Teníamos los 3, 4 señoras o señores que eran buenos cocineros y lo enseñaban a cocinar. Igual a frizar paredes, y ese trabajo lo iba a hacer a la perfección y le dábamos chance. Si eres cocinero, produce bollitos o cachapitas y la vamos a vender y es tu dinero. Tienes un fondo abierto en la cárcel de dinero tuyo. Cuando te vayas tienes cómo iniciar una. La otra mitad era enseñarles la vida cultural, darle el espíritu de él, cambiárselo de esa miseria. No hablo solo la económica, sino la miseria moral de los barrios abandonados. Se iba a sustituir, por ejemplo, con música. Fíjense lo que logramos, eso sí lo hizo este gobierno gracias al maestro Sojo. Era una revolución musical en Venezuela, que tenemos los más grandes genios a nivel de colectivos musicales en este país, que los conseguimos en todas las orquestas del mundo, que fueron en un grupo que era lógicamente muy especialmente protegido económicamente para posteriormente sacarle juego político. La idea no es el sacarle el juego político, sino enseñarlos a que les gustase la música, cualquiera. Enseñarles instrumentos. Ese preso terminaba siendo músico, igual pintor, lo enseñaban a la pintura, lo enseñaban a escribir, muchas actividades, pero ese era el programa. Desgraciadamente, con todo el poder, con todo el dinero que tenía en ese instante el país, el comandante dijo, no, eso no funciona en Venezuela, vamos a cambiarlo. Y así desgraciadamente terminamos con las bandas más monstruosas que hayan salido en las cárceles venezolanas. De manera que, repito, no puedo dar una opinión porque sería como un poco absurda sin haber cambiado la estructura nacional a lo que tenemos en este momento. Igual, bueno, nos has dado bastantes luces hacia el final de estos túneles que parecen laberínticos, pero quién sabe si hay algo de esperanza. Y siempre vuelvo a tus libros, Jaime, todos regresamos a tus libros, y sobre todo voy a mencionar 2 donde desarticulas, desarmas el poder. Uno de ellos es El terrorista, otro es Manual para reaccionarios. Por momentos yo pensaba que tu narrativa de cierta manera desarticulaba, desarmaba el poder. Era una afrenta contra el poderoso que regía la nación, y a través del humor de tu narrativa lograba señalar esas grietas, esas fallas. Hace unos 3, 4 años, comenzando la pandemia, me comentaste en una entrevista para la web que el humor ha funcionado para ti como un salvavidas. Han pasado 4 años después de esa respuesta. Hoy en día, para ti, ¿qué es el humor? ¿Cómo encaras el humor? Porque leyendo, pues, Memorias, la danza incesante, encontramos un libro de memorias, no necesariamente humorístico, aunque haya pasajes, momentos hilarantes, inequívocamente absurdos, pero que pues nos dejan una enseñanza para Jaime, para el Jaime de 2024, cómo piensa el humor desde su perspectiva filosófica, desde su perspectiva de escritor y por supuesto de su perspectiva humana. Bueno, el humor, sin la menor duda, requiere en primer lugar de la condición natural innata del que lo pretende. Ustedes lo deben haber conocido todos, sin excepción, que hay en la familia hay alguien que es sumamente divertido, que es chistoso. Ese fue mi caso. Mi madre era muy bromista y algunos de mis tíos también eran gente propenso al humor. En esta época, ya el caso mío personal, creo que se agotó el tiempo para seguir en él. Tengo los años de vida que me quedan, aunque sean un poco extensos más, pero ya creo que agoté bastante el humor. Tengo una novela ahí pensada, pero no creo que me vaya a dedicar a ella. Voy a trabajar más en los libros de filosofía, que fueron los que me apasionaron en la vida mucho más incluso que el humor.
se llama el diccionario conceptual. Ya he colocado en las redes, y aparte de las redes también lo he colocado en mi blog, parte de ese diccionario en donde los temas más importantes de la inquietud filosófica, que es colectiva, no hay nadie, no es cuestión de ser filósofo, sino ser humano, para tener angustias, tener curiosidades, definición muy compleja de cosas tan enredadas como es la vida. Entonces, ese diccionario da las claves en los términos fundamentales para entenderlo. Y lo hace no con el lenguaje filosófico, porque se volvería un libro aburrido para el que no le gusta la filosofía, sino es amable, es muy a lo voltea de otros que han hecho diccionarios filosóficos formalmente. Yo le puse conceptual porque son conceptos lo que yo desarrollo. Entonces el humor lo tengo de verdad en este momento bastante abandonado. Creo que no voy a perder nunca mi sentido del humor, que es otra cosa, y siempre encontraré ganas de hacer reír y reírme yo mismo. Hace años ya abandoné las charlas. Nosotros, los humoristas de Caracas, casi todos estuvimos activos permanentemente haciendo humorismo público en conferencias. Estuvo la Cátedra del Humor. Recuerdo con Zapata nosotros recorrimos muy grandes lugares en el país llevando nuestro mensaje. En este momento hay dos humoristas de la nueva era, que es Laureano Márquez, y esto está haciendo una maravilla de trabajo de conferencias humorísticas. Bueno, un hombre empezando en su vida relativamente, un hombre joven. Ya yo los ve, la experiencia me dio un momento mágico para pudiera abandonar con elegancia. Me habían contratado en Barquisimeto, una empresa muy importante, para que terminara el ciclo de la empresa para un trabajo que tenía presencia de técnica muy importante, que yo concluyera como una conferencia de humor. Y fui al sitio, después que habla el último de los técnicos que dio su charla, me llaman, y cuando ya voy a subir, exactamente en ese momento, un hombre cae muerto del público. Dios mío, aquello era increíble, los ojos abiertos. Alguien pudo haber pensado que era una broma porque yo iba a hablar, pero estaba muerto de verdad. Aproveché aquello y dije, no vuelvo más nunca a dar una conferencia de humor si no me dan el estado de salud completo de cada uno de los presentes. Y en realidad lo que lo hice fue para decirle adiós para siempre a las charlas de humor. O sea, es muy difícil para mí hablar de qué recomiendo para hacer humor, o cuál es mi experiencia cuando estoy en salida. Estoy en adiós, y ya me da un enorme placer haber firmado libros y haberlos vuelto a ver, libros de los anteriores, que sé lo que divertían, y yo mismo releyéndolos me disfruto mucho. Incluso a veces me río solo cuando me cojo un libro mío. Entonces eso se acabó, no te voy a poder ayudar en esa parte de la conferencia porque no creo que estoy en condición. Ajá. Este libro es un libro de memorias atípico, porque tiene los relatos. Hay una parte donde están los relatos favoritos de Jaime Ballestas, escondidos por allí como de sorpresa, y también es un libro de viajes, de crónicas de viajes, porque Jaime Ballestas ha acumulado millas, ha acumulado vida, ha acumulado páginas. Si extendemos cada una de las frases y párrafos que Jaime nos ha legado a la literatura venezolana, podemos llegar desde este punto, desde el Museo del Libro Venezolano, hasta el puente sobre el lago. Cada uno de los libros de Jaime Ballestas tienen, digamos, una extensión muy grande. Si los colocamos, pues, cada una de sus frases, cada una de sus palabras, una consecutiva a la otra. Con respecto a estos viajes, a estas millas, a estos recorridos territoriales y de la memoria, ¿cuál fue aquel viaje que te marcó, que
al tú regresar al país o a donde estuvieses viviendo en ese momento, llegó otro Jaime Ballestas, otro Bagomas, distinto al que partió a ese viaje? Bueno, voy a hacer un preámbulo a nivel de lo que es el libro como memorias. En realidad no es un libro de memorias clásico, tradicional, en donde la gente cuenta toda su vida, todos los detalles de su vida. Yo simplemente hice de esa parte de mi infancia, de la juventud y el inicio de la vida, hice los recuerdos más importantes. Y hay cosas muy cómicas, aventuras insólitas. Por cierto, aquí está una amiga cuyo padre era mi gran socio de aventura, y ese tipo de locuras hacía yo con él. En la carrera latinoamericana que salía de Buenos Aires, una carrera de carros, y llegaba a Caracas cuando estaba Marcos Pérez Jiménez en la presidencia. Él vivía en Los Teques y yo tenía un carro de carreras, un carro corriente de carrera, pero era para deporte. Entonces se me ocurre y le digo a Rafael Guberrey, como se llamaba, le digo: mira, vamos a hacer algo. Le ponemos al carrito 2 números 4 en cada una de las puertas, y como está vacía la carretera de Los Teques hasta Caracas, vamos a salir antes que ellos lleguen a Maracay y vamos a ser los primeros. Y en efecto salimos, y en el momento en que salimos a toda velocidad, 180, yo manejaba el carro de carrera, y empieza la gente: ¡ahí va el primero, ahí va el primero! Y estaba calculado, ya lo habíamos arreglado, cuando pasó el sitio de llegada en Los Próceres, bajan la bandera y no nos paramos y nos seguimos. Y yo tenía resuelto el sitio allá en los Chaguaramos, donde íbamos a guardar el carro, le escondí, le quité los números, y nos quedamos 15 días sin sacar el carro por ninguna parte. Estas eran las bromas que divertían en esa época. Todo ese tipo de cosas salen en el libro. La vida juvenil y cosas muy divertidas que pasaron. Luego vino la época política, y realmente esa época fue muy dura, porque era una Venezuela que estaba bajo guerra total, los bandos anticomunistas y comunistas eran fuertes, y después entonces yo me voy de viaje, y entonces fue una experiencia única visitar países que no tenía idea que existían, los países comunistas, cómo eran. Ese fue el gran descubrimiento, pues. Yo me fui con una pequeña gota de izquierda, una pequeña, era porque, sépanlo, se lo voy a confesar y no crean que en este momento me preocupa. El nombre de la promoción de abogados de nosotros es Fidel Castro. Imagínense ustedes. Y eso ocurre porque no era comunista. Él estaba bajando en los primeros momentos que bajaba de la Sierra Nevada, igual que Chávez la primera semana de gobierno. ¿Quién va a imaginarse que iba a hacer lo que hizo? Pero ese tipo de impacto yo le sacaba juego. Por ejemplo, después de eso, como todos nos volvimos anticomunistas, yo llamaba a todos los amigos y les decía: mira, voy a sacar un aviso en el periódico convocando a la promoción Fidel Castro, voy a poner todos los nombres, págame, en lugar de pagar para que colabores, lo que es para que no te metas. Y la mayoría de ellos estaba todo asustado, y dice: este loco es capaz de poner un nombre a nosotros. Y a mí no me importa, porque yo he escrito tanto anticomunismo que ya no, que me importa que sea Fidel o que sea Stalin, por dar uno más grave. Esa sale en la historia del libro, pues. Después viene la parte que también me gusta, mis pasiones, que fueron la filosofía. Ahí desarrollo un poco las cosas que yo pienso, las estructuras que me crié mentalmente para analizar el mundo y vivirlo bien, que lo reconozco, que fue buena, la vida ha sido buena. Nunca tuve tragedia, nunca tuve problemas, todo bien en base a eso que está escrito en ese libro, da las claves. Luego viene la música, mi pasión por la música, la pasión por el mar, que fue la que me llevó a más aventura.
Ahí estamos hablando de travesía del Océano Atlántico, del Pacífico, del Triángulo de las Bermudas, la Antártida, todo un mundo de mar, y los buceos, en donde con amigos, hermanos, verdaderamente hermanos, tuvimos profundidades en todos los sitios donde había agua. Bajábamos a los 12 metros, 15 metros, 20 metros. Salió un libro de fotografía submarina que se llama Mundo sin Sombra, que es alrededor de todos los mares del planeta. Fueron años de trabajo y ese libro tiene los sitios claves. Eso fue una experiencia. Nunca cambié, no fui otro, siempre era el mismo, porque todo estaba programado. Yo voy a la Antártida programando. No es que voy, ay, mira, me salió un viaje. No, yo dije, tengo que ir a la Antártica, ya estuve en el Ártico. Cuando dije que voy a visitar volcanes, dije, mira, necesito 10 a 15 volcanes porque me volví coleccionista. Que también hablo, que es una locura lo que yo hice con las colecciones. Siempre tenía la idea, el sueño de un gran museo del humor que se complementaba con el museo de curiosidades. Y hoy me creé un problema. Creé un problema, mi señor, en mi casa, porque resulta que tengo 25 colecciones en donde hay 250 puñales de todo el planeta, de todas las épocas, 85 máquinas de escribir, pero de las más extrañas que puede imaginarse alguien. Todo lo que llaman en geología piedra del planeta, una pared llena de estantes de las piedras más raras que se pueden imaginar. Esas colecciones me llenaron mucho y me daban mucha motivación, pero estaba calculada, era el museo. No se dio al final porque me agarraron los años ya finales en donde supone mucha inversión y además de eso una mentalidad con función de ganancia que no la tengo planteada en mi vida. Pues ya se acabó el momento de producir dinero. Si me produce algo, bueno, está bien, pero eso también está allí. Está la otra parte de quién soy, les dice cosas muy reales de mi análisis de mí mismo, cómo me castigo, cómo me asombro. Algunos entran en áreas poéticas muy hermosas de las que me siento contento porque yo no me acordé que yo tuve muchos ataques de poesía. Cuando era joven escribía poesía, de pronto me salía, yo no sabía por qué, bueno, me sale, eso, ¿quién lo dirige? ¿Quién lo escribió? Sin duda, pues mi genes, ahí está escrito, algún familiar me colocó, algún antecedente mío era poeta. El libro al final habla de la muerte, que es algo tan importante, porque el que diga que a los 80 y pico de años, 87 años, no está pensando que la muerte existe, tiene un problema. Hay que pensar la realidad. Y es que somos, ese es les voy a aclarar algo, yo me tranquilicé con la muerte con un libro de filosofía, se llama 20 filósofos y su concepto de la muerte. Entonces, yo estudié filosofía, entonces tenía muy buena base para lo que iba a hacer. Y había tenido ataques de preocupación, dice, caramba, ya tan bonito todo lo que he vivido y eso se acaba, ya, chao. Y entonces esos filósofos que escogí, que yo sabía que ellos trataban la muerte bien tratada, como debe ser, analizada, porque no todos los filósofos hablan de la muerte. Aristóteles la cita, claro, bastante, pero muy a la ligera. Platón le da una fuerza mágica cuando él dice que el alma es inmortal, porque ella no se va, sale de nosotros y se instala en otro cuerpo, y ese cuerpo va a ser más rico en conocimiento porque esa alma va cargada de más conocimiento, y a lo mejor es posible que sea cierto. Pero toda la variedad de filósofos los tienes enfrente y te tranquiliza. En el caso de Heidegger, apasiona eso que te dice, hay dos tipos de hombres. No hablo de hombres masculinos, sino del ser humano. Pues el hombre que cree que no va a morir y es angustiado el momento que le llega la muerte, y al que sabe que va a morir y se acostumbra a tratar a la muerte, convive tranquilamente con ella, pero aprendiendo a vivir
aprovechar los mínimos minutos que le queden de vida. Nunca dejes de tomarte el último trago de vino bueno que tenía porque vas a morir, entonces disfrútalo. No te angusties porque te vas a morir, porque eso va a ocurrir. Esa tranquilidad filosófica, se refleja también en el libro porque hablo de la muerte y estuve 9 veces al borde de la muerte. Algunos no salen allí, pero fue por los abusos, porque fui aventurero serio, ¿no? O sea, un aventurero de vez en cuando, tipo que se mete en un nido de tiburones, ¿está medio loco o es un aventurero como yo? No soy loco, pero sí me metí varias veces. El tiburón blanco, claro que tengo que ver el tiburón. Como no voy siendo buzo, no voy a buscar a los tiburones blancos. No me lo imagino. Entonces estuve varias veces al borde de la muerte. Y esa fue una gran experiencia porque siempre sobreviví en cosas insólitas que me pasaron. Enfermedades que nunca las he tenido. Yo no sé lo que es una gripe en los últimos 30, 50 años. No sé cómo se tose, cómo es la fiebre, nada de eso. Pero lo curioso es que ese momento tan especial que estaba al borde de llegarme, por algo se fue, no se dio. Y estoy contento, porque dije, como que me va a seguir dando chance, porque voy a seguir vivo. Y ya no hago aventura. Hoy decidí, incluso por casualidad, no crean que es por el acto, sino estaba pensándolo, voy a manejar como maneja una persona normal. Yo ando a más de 80 kilómetros, me meto, y a esta edad, a toda velocidad, pobre de las personas que están al lado mío cuando yo manejo, porque creen que voy a chocar. Jamás choqué en 65 años manejando o más. Nunca. ¿Por qué? Porque en una velocidad, un reflejo perfecto para manejar. Pero me di cuenta que sí puedo estar perdiendo capacidades, entonces me limito a 70 kilómetros por hora, no más. Y además no miro para atrás, dejo que me pase el que quiera. Eso de ponerse furioso, no, loco, loco pasa, loco. Pero ya yo no tengo ciertos grados de angustia, de locura, pues. Entonces, bueno, eso es lo que es la esencia del libro. Una pregunta más para, por supuesto, como decía Jaime, celebrar la vida y la literatura con un vinito. Este libro, además de ser memorias, libro de viaje, con dosis alteradas, dosificadas y a veces encarriladas de humor, es un libro también de fotografías, porque todas las fotografías que aparecen en La danza incesante son autoría de Jaime Ballestas, otro Bagomas, a excepción de las fotos de su niñez, porque bueno, era como muy difícil. Además, en aquella época no era muy común el selfie. Yo quisiera que, si acepta, por supuesto, nuestro querido autor homenajeado, un selfie, ya va después de esto, tranquilo, pero sería de tomarnos el selfie hoy, un récord Guinness, el selfie más populoso en un bautizo de un libro en la literatura venezolana. Entonces sería genial. Bueno, lo tomamos desde acá y todo este gentío que vino hoy. Jaime no solamente es escritor, también les decía que este es un libro de fotografía, pudiera ser su cuarto libro. Está Un mundo sin sombras, o Mundo sin sombras, donde se sumerge en los mares de 5 continentes. Es una realidad acuosa, extraña, otra gravedad distinta. Está Carnaval, donde está el ser humano con máscaras, y está Retratos. Por aquí hay algún, el de la portada de Retratos vino, que es Carlos Sicilia, que anda por allá. Sí, y él es la portada de ese libro genial de fotografías de Jaime Ballestas, que es un gran fotógrafo también. El libro se llama La danza incesante, y quería preguntarle a Jaime cuáles serían los pasos que marcarán el ritmo de la vida de la danza incesante de Jaime en estos próximos años. ¿Cuáles serán sus rutinas? ¿Qué libros pueden venir por allí? Bueno, vamos a sacar la cuenta. Tengo 87, yo lo adelanto para que no me sorprenda, ¿no? A lo mejor, y le voy a confesar que no me consta porque
Yo no estaba el día real del nacimiento, no puedo recordar cuándo era. Me lo dijeron que es en el año 37 y lo creo, pues, soy muy crédulo. Pero a esta edad se puede programar la vida, aunque no lo crea. Se puede programar cuando se tienen motivaciones e intereses. Y esa ha sido mi mayor característica, realmente, que me interesa todo. No hay área. Tengo un proyecto serio de estudiar. Ahí tengo un primo que es profesor de física, el cual me va a tener que dar clase porque tengo interés en empezar a estudiar física el próximo año. Sí, una persona que no tiene la menor idea de la física ni de las matemáticas, porque nunca me metí en ese mundo, ahora tengo la curiosidad y lo voy a hacer. Voy a entrar, a aprender algo nuevo. Es lo que estoy hablando de las motivaciones. Tengo 2 libros pendientes. Uno que será terminado, como les dije, el diccionario conceptual. Y además tengo la idea de una novela muy curiosa, muy especial, de un país en donde se produce la justicia real en todas las áreas de ese país. Esa es la idea, ¿no? Les voy a dar una idea. El mejor sueldo lo pagan a un obrero de esos que uno ve dándole a una piedra. Esa persona que está tan mal pagada en ese lugar es de lo más valorado. Es un ejemplo, pero así tengo muchas ideas que van a complementar si me decido a eso. Pero todo dependiendo de tres cosas. Número 1, que no mueran muy aceleradamente mis neuronas. Todos tenemos un cementerio de neuronas. A los 80 años empieza esa muerte. Eso es yo las oigo, ¡ay, no me muero! Y las oigo llorando, no quiero morirme. Y yo te digo, bueno, vale, cállate, venga otra. Y entran las nuevas, ¿no? A menos que descubran cómo se renuevan las neuronas cerebrales. Pero si eso no se da, pues que haya esa decadencia normal en toda persona, que no se me olvidará nunca a Uslar Pietri, el que yo admiraba muchísimo y disfrutaba de su televisión, de sus programas, de sus escritos de periódicos y los libros. Y él, cuando lo fui a retratar una vez, porque yo fui a su casa para tomar la foto del libro Retratos, y él me dice, caramba, pues no se imaginaba que yo era una persona, él pensaba que yo era un humorista bromista, un chabacanito ahí que echaba chistes. Pero cuando me vio y hablamos un largo, se quedó sorprendido. Entonces me dice, después que ya estamos claros de quiénes somos, entonces me dice, Jaime, le voy a decir algo, con su voz aquella. Yo llegué al momento final de mi vida, aunque estoy vivo. No debo parar ya. Y usted debe entender eso cuando llegue a la edad mía. No hay manera que uno sea el mismo que tuvo éxito cuando estaba joven. Y esa marca se me quedó. Y yo digo, bueno, vamos a ver, todavía estoy bien. Yo no tengo los 90 que él tenía en aquel momento. Y se retiró completo. El momento que dijo, eso fue el inicio de lo que duró menos de un mes que hiciera, materializara. Acabó los programas de televisión, no apareció más en la prensa. Probablemente, lo digo yo a veces, por eso murió muy pronto, porque perdió la motivación existencial. Y a nosotros, y en ese caso yo soy casi inmortal por eso, porque yo nunca voy a perder los intereses. Tengo ideas, y ya me ofrecía, Dios lo salve y que no lo maten a ella y a él. En la campaña electoral, si gana nuestro hombre, Corina con su gente, me ofrezco totalmente hasta 10 horas diarias gratuitas al país para enseñar en 3 o 4 frentes que enseñe. Eso va a ser vida. Y ojalá que ustedes también lo sientan. Así vamos a poder levantar a Venezuela. Y si es fácil. Entiendo, no todo el mundo puede dar todo el tiempo gratuito, pero sí puede darle 2 o 3 horitas
Aquí hay gente con grandes capacidades en distintas áreas de las que están ustedes. Enséñenla gratis para el país, a los nuevos, a los niños, a los jóvenes que están buscando cosas nuevas que puedan justificarle. Entonces, eso es una de las razones por las cuales creo que vienen proyectos que no los conozco, pero los intereses están pendientes. Tengo el proyecto de la relectura. Voy a volver a leer todos los grandes libros que me apasionaron. No es que voy a decir que voy a leer todos los libros que me leí, pero sí hay unos libros especiales que uno y todos ustedes también los abandonamos. ¿Quién volvió a releer, por ejemplo, a Papini? Incluso voy a hablar de figuras como Borges. Sí, cómo no, uno lee un cuento de Borges de frente y hay un libro donde sale una historia que quería oír, pero sentarse de verdad a volver a leer a Borges es una nota increíble. Y ya yo la descubrí con el teatro griego. Hace como 1 año o 2 años atrás estaba en plan de relectura y empiezo a releer al teatro griego y me he quedado loco de la maravilla que había ahí, que se me había olvidado. Estamos hablando de libros que había leído hace 60 años atrás. Entonces, esa es motivación existencial que puede producir algo, porque esa relectura refresca cantidades de cosas. Finalmente, bueno, en función de eso, de qué tengo proyectado, voy a tomarme un vinito de lo que está sirviendo, porque soy un aficionado a un poquito de vino diario. No hay nada que me quite el estrés y que me relaje tanto como un poquito de ese vino. Y ese va a seguir. Yo hasta el último momento en mi vida me tomaré mi traguito y voy a pedir las botellas vacías, me las metan en la urna. Si no, porque cuando eso es agradable, que uno se despierte, porque puede ocurrir que no moramos. Y uno cree que está muerto y vive ahí. ¿Quién me ha visto fantasmas? Yo apuesto, y cuando digo apuesto un libro a que el 90% de los que estamos esta tarde ha visto alguna vez una cosa rara como fantasma. ¿Quién no? Diga, levante la mano y le demuestro que sí lo vio. Yo lo tuve. Ah, no, es que tú eres la atea. No, tú no la viste. Me hubiera encantado. Me hubiera encantado. Yo te voy a presentar un fantasma amigo mío. Te va a gustar. Bueno, yo voy a pedirles ahora que para los que llegaron tarde, también Jaime, además del récord que vamos a batir ahorita, hizo algo por primera vez en la historia de los bautizos de libros venezolanos. Él firmó su libro anticipadamente para no estar allí todo el tiempo firmando cuando llegara el momento del brindis. Bueno, ahorita nos tomamos la foto y ya tendrán allá su libro firmado, pero bueno, tienen que pasar primero por caja. Así que bueno, nos tomamos la foto. Claro, o punto. Bueno, no, yo les diría nada más una sola cosita. Si alguien tiene una pregunta que considere muy importante, uno solo de las personas, una pregunta, yo les puedo responder algo. Mira que el abogado que está allá sospechó. Ya salió una persona. Ese es el hombre. O sea, se me ocurre, si quisiera indicar un libro tuyo a un quinceañero, ¿cuál dirías tú que debes leer este libro de los tuyos? Perdón, ¿qué le ofrecería? No, ¿Qué libro es para un ¿cuál recomendarías a un quinceañero? A un ingeniero. Un quinceañero. Ok, no te oía. No les estoy contando que ya empezando la cosa. A un quinceañero le recomiendo, a todo el mundo le recomiendo El caso de la araña de 5 patas. Porque esa novela es un paseo divertido. Porque el que empieza a leerla y encuentra los dibujos y las fotonovelas y tal, se entusiasma y no lo abandona. Es uno de los pocos libros que terminan completos. Bueno, gracias. Ahora nos tomamos la foto.